Hola florecillas, bienvenidas a Pimpar Books, yo soy Pimpar y en el vídeo de hoy vamos a hablar de mis lecturas de febrero. Igual que pasó con el wrap-up de enero, febrero ha terminado en sábado, así que hoy es día 1 de marzo, hoy si todo va bien subiré este vídeo al canal, pero más tarde de lo habitual. No sé si queda algún mes más en 2026 y que empiece en domingo, a ver, sí. Noviembre también nos pasará esto. Sí, sigo aquí en noviembre. Esperemos que sí. Como siempre, vamos a empezar con algunas estadísticas. En febrero me leí 9 libros, que fueron un total de 4.476 páginas. De esos 9 libros, 3 fueron en físico, 4 fueron en formato ebook y 2 fueron en audiolibro. Y 6 fueron en español y 3 en inglés. Además de esto, también me leí 2 relatos en inglés en digital, pero que no los he contado como número de libros en sí. Si os parece, como hay mucho de lo que hablar, vamos con el primero. Lo primero que me terminé fueron las novelas cortas y relatos de Zodiac Academy, empezando por The Big ASS Party de Caroline Peckham y Susan Valenti. Este es el 5.5 de Zodiac Academy. Aquí seguimos a un par de personajes secundarios organizando la fiesta de cumpleaños de Tori y Darcy, que son las protagonistas de Zodiac Academy. Es una novela corta bastante entretenida, no llega a 100 páginas y bueno, yo que sé, está bien. Después de estos me leí los 2 relatos que son Night y Seth on the Moon. Estos son capítulos extra de la saga. Por una parte tenemos Night, que es un crossover entre la saga de Ruthless Boys of the Zodiac y Zodiac Academy, donde seguimos realmente a un personaje de Ruthless Boys y bueno, hay un poco de mezcla de personajes de una saga y otra. A pesar de que esa saga no la disfruté tanto como estoy disfrutando de Zodiac Academy, sí que me gustó volver a encontrarme con los personajes de la saga. Y luego en Season of the Moon también cogemos a un personaje de Zodiac Academy y seguimos en un evento que le sucede entre el libro 5 y el libro 6. Aquí soy un poco vaga porque, bueno, pues spoilers, ¿sabes? Entonces, bueno, estuve entretenido leerme estas 3 cosillas, me las leí en cuestión de 2 días los 3, porque bueno, al final son todos muy cortitos, pero como preparación antes del siguiente de Zodiac está guay. Y es así como un poco también, un poco de ligereza, teniendo en cuenta todo lo dramático que están siendo los otros libros. Después me terminé El olor del bosque de Len Guester. Este fue la selección que saqué del tarrito en enero, pero no me lo terminé en enero, me lo terminé en febrero. En este libro tenemos a Elizabeth Bathory, que es una historiadora a la que le dejan en su poder un montón de cartas que un soldado de la Primera Guerra Mundial le escribió a uno de sus mejores amigos, que además fue poeta en la época, junto con algunas fotos que hizo, y ella, bueno, se obsesiona un poco con la historia y se dedica a investigar en el pasado de este soldado, que fue de su vida. Esto además a ella le ayuda porque ella también está pasando un duelo personal, entonces bueno, es como que encuentra un poco la motivación para seguir después de haber sufrido su pérdida. A ver, es un libro lento, pero es verdad que el final se me hizo un poco apresurado, es como que teniendo tanto... Uy, tengo aquí una página doblada. Que teniendo tantas páginas para desarrollar el final, es como que el final, bueno, o las revelaciones del final me resultaron un poco abruptas. Aún así, los capítulos son muy cortos, entonces es verdad que se lee muy bien. Y bueno, pues un libro de mi TBR de 2026 terminado, que está bien. Primer libro físico del año también, que enero no me leí ninguno. Fatal. Después me terminé El acosador nocturno de Chris Carter. Esta es la tercera parte de la saga de Robert Hunter, es una saga así de policíaca de crímenes, bastante gore si me preguntáis. En este libro aparece el cuerpo de una chica sin vida en una mesa de una charcutería y tiene los labios cosidos y bueno, cuando le hacen la autopsia pues se ve que todo es un poco más turbio de lo que parece. Además, también por otra parte seguimos a una investigadora que no me acuerdo de su nombre, una detective privada como de personas perdidas. Y bueno, estas 2 investigaciones pues acaban medio entrelazándose, tiene que ver, no tiene que ver. Este libro sigue con capítulos muy cortos. De hecho, yo me estoy escuchando audiolibro y es que había algunos que eran de 1 minuto, 2 minutos, también a la velocidad a la que yo me lo escucho. Pero me parece que este autor lo que le pasa, que también me pasó con El verdugo, es que utiliza muchos cliffhangers. Hay muchos capítulos que acaba con que ha habido una gran revelación que a ti no te cuentan. Entonces, bueno, es verdad que a mí de vez en cuando este recurso sí me gusta, pero si es constante, a veces se me hace un poquito pesado. Por lo demás, es un libro que devoré rapidísimo. Después me terminé Un mundo helado de Naomi Novik. En este libro tenemos a Miriam, que es hija de un prestamista que intenta un poco llevar adelante a su familia, hasta que de repente llega a oídos del rey de los Starik, que son unas criaturas de hielo, así como mágicas,
son como un poco los que llamaríamos los malos. Son los que tienen un poco aterrorizado a la gente, ¿no? En plan, no se pueden meter en su bosque y demás. Entonces, a oídos de este rey Starrick llega la noticia de que Miriam puede convertir la plata en oro y se presenta un día en su casa para pedirle una tarea que de base parece imposible. Este libro me gustó mucho, tiene así como un toque de... O sea, tiene como mucho aire de cuento de hadas. La pena que me pasa a mí con este libro es que yo me lo empecé a escuchar en audiolibro. La narradora creo que era Nuria Mediavilla. Bueno, el caso es que era la voz de Galadriel en español. Y estaba siendo una experiencia maravillosa. Y de repente el libro, después de que yo llevara 1 hora y media escuchando, desapareció de Storytel. Así que bueno, es verdad que tuve la suerte de que también estaba disponible en la biblioteca. Entonces lo que pasa es que no estaba en audiolibro en la biblioteca, estaba en formato ebook. Y entonces bueno, por lo menos ahí pude continuar con el libro. Pero me dio muchísima pena porque es que me estaba encantando cómo lo estaba, o sea, me estaba encantando la narración. Es verdad que en este libro seguimos a un montón de personajes diferentes. O sea, es como que al principio empiezas con 3 puntos de vista y luego de repente es como, ¿y ahora este quién es? Porque no te lo marca de ninguna manera en el capítulo, ¿no? Es como que cuando empiezas a leer el capítulo, según el contexto, pues sabes quién es. Pero que a veces no es tan obvio. Aquí hay un personaje que me encantó, que es un niño así más pequeño, Estepón. ¡Mua! Me encantó, me gustó mucho, la verdad. Después me leí Hija de la Tierra de Andrea Longarella. También me lo cogí de la biblioteca, me lo empecé por una amiga que decidimos hacer una lectura conjunta de este libro. Como una fantasía juvenil muy clásica. Me recordó sobre todo al principio un poco a la vibra de Memorias de Idún sin tener nada que ver, ¿eh? Son libros completamente distintos. Pero bueno, este es el primer libro de una trilogía de historias de Cazalia. Y aquí tenemos un mundo en el que ha habido una gran guerra de especies y entonces las niñas son llevadas a un sitio que se llama la Casa Verde, que es donde las preparan para ser novias de este nuevo mundo. Tienen que esperar allí a que en algún momento sean elegidas como novias para que los humanos puedan seguir procreándose y no se extingan. Y de hecho ellas ya están allí en esa casa que donde no pueden salir porque así están protegidas como de criaturas mágicas que las ven como una amenaza. En concreto seguimos a Ciara, que es una novia de este nuevo mundo y es una chica que tiene mogollón de inquietudes, tiene mogollón de curiosidades, de vez en cuando se escapa al bosque y bueno, en un momento dado pasan cosas. Me gustó, lo único es que me chirriaron ciertas cosas que me resultaron un poco... como que por ejemplo en este mundo, además de humanos y criaturas mágicas, pues hay por ejemplo hechiceros, hay brujas. Y mientras que a las brujas se les persigue, o fueron perseguidas históricamente, los hechiceros se les considera gente neutral. Entonces esas cosas es como que... Pero bueno, sí la historia la disfruté, en plan un poco obviando esas cosas la disfruté. Es verdad que al final me pasó que me parecía que había un poco de paja y que luego pasaron muchas cosas al final. Pero bueno, sí que tengo intención de continuar con la saga, ya que la he abierto, a ver si la termino este año. Después me terminé Zapatos de lluvia de Maite Magdalena. Es una novela histórica que también me escuché en audiolibro. Aquí seguimos a Paola, que es una chica de un pueblo que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero bueno, que a principios del siglo XX, en 1927, se muda a Madrid para servir en una casa. Entonces seguimos su vida como criada de esa familia, su historia de amor, luego el estallido y el curso de la guerra civil. Más o menos la primera mitad del libro es antes de la guerra y la segunda mitad es como durante la guerra. Aprox. Es verdad que este libro al principio como que no sabía yo si me iba a gustar mucho. De hecho lo cogí sin saber siquiera si lo iba a terminar. Pero es verdad que sí que me acabó pareciendo interesante porque se centra mucho, sobre todo la parte de la guerra, se centra en cómo la vivió la población civil pobre. No en sí a los soldados, sino cómo afectó más a las familias civiles. Entonces bueno, pues sí que al final me gustó, me sorprendió positivamente porque no lo sabía yo qué tal, pero me gustó. Después me leí The Bands of Mourning de Brandon Sanderson. Este fue el libro que me salió en el tarrito para febrero y este sí me lo leí en febrero. Este es el tercer libro de la saga de Nacidos de la Bruma Segunda Era, así que no voy a meterme en la sinopsis de este libro como tal porque obviamente serían spoilers. En esta tetralogía tenemos que Brandon Sanderson coge el mundo de la primera trilogía, lo evoluciona a 300-400 años y tenemos un mundo un poco más evolucionado, más tipo, yo siempre digo más tipo western, pero bueno, es más un tipo revolución industrial, ¿no? Tenemos pistolas, tenemos avances tecnológicos. Entonces, en el primer libro tenemos a Wax o a Waxilium Ladrian, que es un policía que de repente se ve obligado a volver a su ciudad natal para hacerse cargo de su título nobiliario. A medida que él va moviéndose por la alta sociedad de Elendel, va viéndonos como que hay cosas, es más tipo un poco novela, tiene como ese punto de novela policíaca más que de novela de fantasía como tal, a pesar de que obviamente es una novela de fantasía. No sé si me explico.
Pero bueno, en este libro pues ya esta es la tercera parte, se ha expandido la ambientación un poco más, vemos otras zonas del mundo y seguimos viendo cómo la tecnología sigue avanzando en este punto de la historia. No se ha evolucionado de El héroe de las eras a Alloy of Law, sino que de Alloy of Law aquí se sigue evolucionando, ¿no? Porque viven en una, o sea, pues bueno, un poco como ahora, que realmente también vivimos en una época de constante cambio. Sí que es verdad, enrollando muchísimo. Yo para leerme esto me tuve que leer un resumen de los dos primeros porque hacía mucho que no me los había leído y sí que es verdad que al principio me pareció como así graciosete. Luego hubo un personaje que es el personaje principalmente graciosete que me empezó a parecer un poco cargante, pero hubo otro personaje que me sorprendió gratamente. Pero sí que es verdad que hubo un momento en el que mi interés decayó un poco y aunque el final estuvo bien, sí que veo como que hay cosas poco verosímiles. Parte de la base de que es un libro de fantasía, hay como comportamientos un poco Deus Ex Machina, me parece. Entonces, bueno, tengo ganas de a ver qué tal el cuarto libro, ya lo tengo, así que a ver si en el wrap-up de marzo os puedo hablar del siguiente y del final de la tetralogía. Después me leí Fated Throne de Caroline Peckham y Susan Valenti, que es el sexto de Zodiac Academy. Y yo me pregunto, ¿por qué me someto voluntariamente a esta tortura? No, en serio, o sea, ¿por qué? Este libro, al ser el sexto, todo lo que os pueda decir de él va a ser spoiler. Así que os hablaré del primero. En Zodiac Academy tenemos a dos hermanas, a Tori y a Darcy, que son huérfanas, que han estado toda su vida metidas en el sistema de acogidas de Estados Unidos. Y de repente un día un señor se presenta en su puerta, les dice: vosotras dos sois Fae, además sois princesas, bueno, sois las princesas perdidas de Solaria, y os vais a venir conmigo a Zodiac Academy para que os entrenéis. Cuando llegan estas dos muchachas no son nada bien recibidas, sobre todo por un grupo de 4 chavales que son los herederos al consejo que ahora mismo rige este mundo y claro, ya son una amenaza claramente para su posición de poder. Y en este mundo prima la ley del más fuerte y se dedican a hacerle bullying. Este es el primero, pero ya han pasado muchas cosas. Es verdad que este libro me pareció un poco más flojo que los dos anteriores, que venían muy potentes, pero bueno, también me rompió un poco el corazoncito. No estoy tampoco muy contenta con... Yo digo que no estoy muy contenta, pero no estoy, entiéndeme, es que, ¿por qué no salen bien las cosas? No lo entiendo, pero bueno, eso me pareció un poco más flojo que los anteriores, pero aún así lo disfruté un montón y necesito continuar. Y por último, el último libro que me he leído este mes, que me lo leí ayer, es... ¡Opa! Que se me cae. Todos estamos condenados, de Amy Foody y Christine Lynn Herman. Esta es la segunda parte de la biología Todos somos villanos. En Todos somos villanos tenemos que cada 20 años hay una luna de sangre en la que las 7 familias más poderosas de Ilvernath, que es la ciudad donde se desarrolla este libro, tienen que entregar a un campeón de su familia para que peleen en un torneo a muerte para reclamar la fuente de la alta magia. Es como que en este mundo hay magia y hay alta magia, y esa alta magia solo la pueden utilizar, o sea, está como en el poder de una familia cada 20 años, ¿no? Y bueno, no es que se vayan rotando, es que el campeón que gane es el que puede reclamar esa magia. Esto es un secreto que tiene la ciudad, pero justo un año antes de que pase este torneo, se publica un libro en el que habla de este torneo y habla de esta ciudad, y entonces el secreto deja de ser secreto, de repente se vuelve un torneo súper mediático. En el primer libro seguimos a 4 de los 7 campeones, un poco antes del torneo y luego ya una vez que empieza. El primero es increíble, o sea, Todos somos villanos es un libro maravilloso, a mí me encantó, yo no podía dejar de leer, estaba como así con un estado de necesito saber qué pasa. El primero fue un 5 estrellas, este no, este se queda corto, está bien y al final sí que es un final que podría decirse, bueno, satisfactorio, pero es verdad que viniendo del otro libro, yo de este me esperaba muchísimo más, me esperaba mucho más épico todo, no sé, me dio un poco de pena, así que es verdad que aún así me lo terminé ayer, o sea, me lo leí en un día, también porque estaba intentando tachar una categoría de Jirke, pero bueno, es verdad que no me parece que esté a la altura del primero. Y ya estaría, creo que os he hablado ya de todos, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os habéis quedado hasta el final, muchísimas gracias. No os olvidéis de dejarme en comentarios qué libros os habéis leído vosotras en febrero. En la cajita de descripción tenéis el link a todas mis redes sociales, así como información de los libros de los que estaba hablando. Y si os apetece quedaros por aquí, no os olvidéis de suscribiros y darle a like, porque me hace muchísima ilusión. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!